Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. ¿Quién dirá dónde está la ficción si la ficción está aquí? Porque aquí están el color, los sueños y la muerte. La magia por doquier. Sales brillantes y resplandecientes escamas, cristales del blanco más puro arriba en los estantes, en nítidas hileras, encerrados en sus frascos pulidos. Sales de hierro de un verde pálido o intenso hacia el castaño y muchas tinturas, muchos vinos de lejanas tierras desconocidas. Y aunque ustedes no lo crean, este fragmento forma parte de un poema de Agatha Christie en sus tiempos de enfermera en un hospital de la Cruz Roja durante la Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial. El poema se publicó en Inglaterra en los primeros años 20 por Geoffrey Bless de Londres en una colección llamada Camino de Sueños. Y sí, aunque hemos empezado por poesía, nuestra invitada hoy a Entre Letras es Agatha Christie, de quien se ha dicho reina de la novela policíaca. Lo dijo el Iris, el periódico Iris independiente. La autora quien nos muestra personajes y conductas, todo en una sola pieza. El gran don que la distingue del novelista fabricante de tramas. Eso lo dijo el Sunday Times. En el terreno de la ficción detectivesca nadie la ha superado. Lo dijo el suplemento literario del Times. El Observador dijo, es la única extraordinariamente inspirada dentro de un arte donde la ingenuidad y la industria sustituyen a menudo al genio. Es inútil compararla con otros escritores de misterio. Muy pocos autores consiguen la combinación ideal de enigma y entretenimiento en la forma como lo hace Agatha Christie. Ese lo dijo el Guardian. Agatha Christie, hoy, basándonos para traerla aquí a nuestro espacio de Entre Letras, en el que nos dedicamos a libros, a escritores, a novelas y a publicaciones, a través de un ensayo maravilloso que hizo Carlota Alonso. Y ella, todas las cosas maravillosas que ustedes quieran conseguir en la red, pueden conseguirla en la Biblioteca Virtual Cervantes. Esa es una biblioteca que está cumpliendo 25 años de recopilar información sobre diferentes autores en habla hispana. La verdad es que es un lujo que tengamos esa biblioteca, es un lujo que sea hecha por las universidades españolas, especialmente la Universidad de Alicante, y para nosotros es un placer recomendarla. Ahí pueden encontrar desde biografías, artículos, ensayos como este que nos sirve de modelo para la vida de Agatha Christie, hasta textos literarios. La Biblioteca Cervantes. La Biblioteca Virtual Cervantes. Vamos a ir a un primer tema musical de nuestro invitado hoy, Jorge Drexler. Jorge es un talentoso músico nacido en Uruguay que se ha paseado por muchísimos lugares del planeta haciendo música, composiciones, fusiones con diferentes artistas. Es un hombre que le gusta investigar, ama la lectura, es médico de profesión y luego se ha hecho compositor, cantante, intérprete y es un amante de la literatura. Yo recuerdo haber visto de él a propósito de una canción que hizo con décimas, toda una investigación. Es un hombre que cree en el conocimiento, en las ciencias y en la investigación para ir más allá, para ir siempre más allá. Y esa es la razón de ser de Entre Letras, siempre más allá, recomendando libros, recomendando autores y
sembrando, si es que no la tenemos, la semilla para querer convertirnos en lectores del amor, de la pasión, lectores que la lectura sea más que el compromiso, más que querer aprender, sea mucho más. Y si ya lo tenemos, bueno, ejemplos o conversar acerca de por qué nos gusta este autor o por qué nos gusta este otro autor. Siempre le estamos dando nuestros teléfonos. Gracias por todos los comentarios que nos hacen. Claudi y yo les decimos muchísimas gracias. Ahora el tema musical. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 ¿Estás buscando inspiración para tu próxima lectura? Llegaste justo a tiempo, te estábamos esperando. ¡Adelante! Jorge Drexler. Para componer así, simplemente hay que leer mucho. Hoy entonces es Agatha Christie. Agatha Christie, la reina de las novelas policíacas, aunque escribió mucho más. Pero la señora Agatha Christie ha sido, para los que nos gustan las cifras o los que les gustan las cifras, 2.000 millones de copias vendidas. Quien se parece a ella es su compañero de patria, Shakespeare.
Es uno de los autores más vendidos de la historia. Está traducida en 103 idiomas. Impresionante, ¿verdad? Se ha dicho que solo en una sociedad moderna y democrática, con una organización policial y una recta administración de justicia, es posible solucionar el crimen por los métodos adecuados de prueba y evidencia. Quien piense que escribir novelas de misterio es fácil, solo debe intentar escribir alguna. El autor policíaco debe haber imaginado detalle a detalle toda la trama antes de redactar la primera frase. Debe haber trabajado el crimen en muchos aspectos, desde su concepción en la mente del criminal hasta llevarlo a cabo. Desde su descubrimiento, pasando por todas las fases en las que se investiga. Deben dársele al lector todas las claves necesarias y además presentarlas sagazmente, que aparezcan sin casi mostrarnos su importancia. La trama de una buena novela policíaca gira por lo común en torno a un secreto, conocido solo por algunos de los personajes y revelado en el clímax que lleva a la derrota del malvado y al triunfo del héroe. Afortunadamente todavía esto que ya pasó de moda en muchos lugares, como por ejemplo sucedió en Hollywood, había un código ético en el que siempre el mal pagaba. Después de un tiempo, ese código se rompió y hoy en día, en la fecha de lo que se ha llamado como un concepto novedoso entre los estudiosos y las corrientes de pensamiento y las tendencias, existe el malismo, que es que el mal triunfe, que sea un lujo y un orgullo, que las cosas mal hechas, mal pensadas, las maldades cobren protagonismo en esta sociedad. En las novelas policíacas es muy raro que esto ocurra. Todavía ese código no se ha roto. Afortunadamente, porque para muchos estudiosos de estas nuevas tendencias de pensamiento nunca se ha debido romper. Y es la razón por la cual hoy es moda ser malo. Hay plataformas diseñadas para que la gente haga idioteces, tonterías y se considere de buen gusto burlarse del otro, reírse, y estamos creando una sociedad de adolescentes en peligro de suicidio, adolescentes en peligro de cortes, todo un boom que ya se está estudiando y que ojalá lo corrijamos. Pero bueno, en Agatha Christie está muy vigente ese que los malos reciban su castigo y los buenos sean los que se lleven las flores. La acción de preparar un policial es un duelo mental entre el héroe y el enemigo, que va subiendo de intensidad a lo largo de los hechos que terminan con la solución. Cartas, diarios, malentendidos contribuyen a crear incertidumbre, suspenso. Por eso el desenlace tiene que ser hábil, tiene que ser muy bien montado y sobre todo ser creíble. Así que si les da por hacer el reto, que sea creíble. En resumen, digamos que el fundamento de una buena novela de este tipo es un misterio bien tramado. Agatha Christie produjo más de 80 novelas de misterio. Entre ellas habían colecciones cortas, al menos una al año, desde 1920 hasta su muerte a los 85. En plena guerra del 14, aunque no la publicó, hasta el año 20 hizo la primera. Y no consideró que podía vivir de eso hasta que no tuvo los primeros 5 o 6 libros vendidos. Una carrera de más de 40 años. En cualquier campo es notable.
en el de la escritura es muy notable. Ágata tuvo su primer florecimiento en los años 30 y todavía hoy la seguimos leyendo. Ella misma decía que le era difícil explicar cómo creaba tantas historias y a sí misma se llamaba "Soy una máquina de fabricar salchichas". Fue una verdadera cronista de la vida inglesa dentro de la clase media alta, entre las dos guerras mundiales, cuando la gente consideraba natural tener sirvientes en sus fincas de verano y cuando un almuerzo corriente tenía más de 3 platos. No parece fácil interesarse por ella desde nuestro siglo XXI con tantos paradigmas, con tantos modelos, con tantas formas de ver nuestras vidas tan diferentes, pero sigue siendo una de las autoras más leídas. Es verdad, los gustos han cambiado, pero la manera como ella planteaba las tramas a cualquiera, sea que lo tocara por su cercanía, por su situación parecida a la de ella o por todo lo contrario, sigue resultando atractiva. Las novelas de Agatha Christie siguen escondidas en los libros de texto, siguen siendo de valor para los adolescentes que estudian y están leyendo novelas policíacas y se siguen vendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay 2 motivos por los que los estudiosos consideran que la novela policíaca no es digna de consideración. Primero, porque es popular y por lo tanto hay estudiosos que consideran que lo popular es indigno y que sus tramas son superficiales o demasiado banales, que sus personajes son caricaturescos. Para quien la desconozca, mejor la leemos y vemos de acuerdo a cada uno si para sí es, como ha sido a lo largo del tiempo, emocionante y es atractiva. La historia policíaca se inspira en las tragedias griegas clásicas. La figura central se cree más inteligente y más fuerte que nadie, arrasa con el código moral y en su ceguera llega incluso a autodestruirse. Ágata nos ofrece pistas falsas y eso es otro de los atractivos que tienen las novelas policíacas, que nos llevan por caminos donde cuando lo dejamos seguir porque nos descuidamos o porque está muy bien hecho, llegamos a puertas cerradas, a ventanas que no dan a ningún lado y tenemos que devolvernos. El estado psicológico en el que entramos al leer un policial casi siempre es de tensión, de estar a punto de descubrir que, demostrar que sí podemos, que sí llegamos, que sí somos tan inteligentes como para descubrirlo. La historia policial es un reto a la inteligencia y cuando está bien hecha es un reto de mucha altura. Y también es un reto entre el autor y el que la escribe. Porque el que la escribe tiene como función confundirnos, pero no lo suficiente como para que no parezca creíble y nos perdamos en la trama, sino lo suficiente como para que entendamos que ese final que nos sorprende o que no lo descubrimos, se lo tiene bien merecido y que nos ganó a nosotros en el reto. Por eso, nunca leyendo novelas policíacas bajamos la guardia, nunca, estamos siempre alerta, en una tensión vigilante, acechando un gesto, una palabra, un dato escondido o dejado ahí como quien no quiere. Y de eso se aprovecha el autor policíaco. Nos tiende pistas falsas, palabras o gestos que tenían otro sentido y nosotros tomamos el primero y se trata de confundirnos. A veces todas las circunstancias hacen que un personaje lo veamos como que es el acusado. A juro tiene que ser él y desconfiamos. Esto está muy fácil. O al contrario, hay uno que parece muy libre de sospechas. Este puede ser.
El novelista sabe de antemano lo que nosotros vamos a pensar. El autor juega con nosotros. Es posible que al final aquella persona resulte ser culpable o bien que no lo sea. Y en eso consiste el juego. Vamos a sonar algo de música y venimos con un fragmento de un texto de Agatha Christie. No, hoy va a ser más sorprendente, porque hoy, a diferencia de tantas veces, escogimos decirles citas y frases de Agatha Christie que pueden ser útiles para la vida misma. Una señora que creó tanto, que imaginó tanto, que tiene que decirnos fuera de sus libros. Y seguimos con más de la vida y de la obra de Agatha Christie. Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en 2 pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura.
¿Quién sabe si el próximo seas tú? Los buenos consejos no son tomados en cuenta generalmente, pero eso no es motivo para no darlos. El factor naturaleza no hay que descuidarlo nunca. La vida en realidad es una calle de sentido único. El tiempo es el mejor asesino. Cuando no hay humildad, las personas se degradan. Su fuerza reside en la voluntad, no en su brazo. Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrarás. Sospecho de todo el mundo hasta el último minuto. Uno no reconoce los momentos realmente importantes en su vida hasta que es demasiado tarde. No se empieza con el asesinato, con el deseo de cometerlo, ni siquiera pensándolo. Se empieza siendo sencillamente avaricioso, queriendo tener más de lo que se ha de recibir. Lo imposible no puede haber sucedido, por tanto, lo imposible tiene que ser posible a pesar de las apariencias. Si se estudia un problema con orden y método, no hay dificultad alguna en resolverlo. El destino parece a veces burlarse de los seres humanos, complaciéndose en descubrir lo que éstos quisieran conservar en secreto. Agatha Christie, nuestro encuentro hoy, novela policíaca. ¿Por qué es tan entretenida? ¿Por qué es tan parte de nosotros? ¿Qué necesita ser un autor si tú quieres escribir novelas policíacas? ¿Qué necesitas pensar para hacer novelas con cierta credibilidad, que creen cierto entusiasmo en nosotros? Y ni siquiera estamos hablando de los niveles de Agatha Christie, que como decíamos, tiene más de 2.000 millones de copias vendidas de su libro en todo el mundo y ha sido traducida a 103 idiomas. Una de las cosas que planteamos es que necesitabas, como autor, saber qué está pensando el lector. También, por ejemplo, en una novela, una mujer se muestra cansada, pero ¿será por el motivo por el que puede desembocar en un crimen? Ese cansancio puede tener otros motivos que no hemos visto evidentemente allí. Todas estas cosas son modo en que los personajes van cambiando su forma de presentarnos los autores para confundirnos, para encubrir las pistas, etc. Como muchos que nosotros consideramos sospechosos terminan siendo inocentes y algunos inocentes terminan siendo los criminales de estas tramas. En Muerte en las nubes, por ejemplo, si recuerdan ese libro o lo quieren leer, hay muchas pistas falsas. Ya tienen, no es spoiler, pero ya saben que hay muchas pistas falsas y muy sutiles, como la flauta que lleva el doctor, con la cual se puede haber disparado una flecha, se puede haber utilizado como cerbatana, y el lector, que se la da de avispado, sospecha del médico, de la flauta y del hecho de haberse inclinado sobre el muerto, sobre la muerte en este caso, porque Muerte en Venecia es una mujer. Pronto veremos que todos los viajeros llevan en sus equipajes un número sorprendente de objetos que pueden ser sospechosos: boquillas, plumas estilográficas. Hay una cierta forma del narrador para hacer recaer las sospechas en algún personaje. Por ejemplo, esta frase: la mano izquierda de Ana se crispó sobre el brazo de mimbre del sillón. No necesariamente se crispa porque cree que va a ser descubierta o algo. No pocas veces se ha pronosticado la inminente muerte del género policíaco. Y resulta que no es verdad y no sigue siendo verdad. Y ha seguido más vivo que nunca y siempre. No se le agotan los recursos. Agatha encontró un medio
para darle nueva vida a sus historias. Y es que ella es una de las autoras que más tramas paralelas crea. Y al crear tramas paralelas nos confunde más y hace que el texto tenga otros sones, otros ritmos y otras melodías. En todas las novelas de ella siempre hay un asesinato y en lo posible está relacionado con otros, que son como preparación o consecuencia de otros crímenes más. Y todos forman un bloque compacto. La trama principal, más o menos complicada, y una serie de personajes. Eso es una verdadera novela policíaca, diferente al relato corto, que puede basarse en un delito menor, en un robo, en un rapto. Y por eso se distingue muy bien la novela policíaca de otros géneros. Junto al caso del asesinato que sirve de base, hay otros hechos que aparentan no tener relación con el principal, pero luego se van entretejiendo todas esas tramas y vamos nosotros armando el juego, como un rompecabezas. Así que sí, entran en juego esos sucesos menores como robos, ocultamiento de personajes o chantajes. Ya en los años 30, en su obra El misterio de Zitáforo, la autora hace gala de ese conocimiento de entramar muchas redes. En Poirot, en Egipto, el detective acorrala a un personaje, prácticamente lo acusa y luego resulta que ese es solo uno de los protagonistas que está muy ajeno a la historia principal. En el caso de los anónimos, allí se juega con el lector hasta casi las últimas páginas, con tramas secundarias que van desorientándonos. Otras veces, crímenes escondidos durante muchos años que nadie sospechaba siquiera, salieron a la luz por estas circunstancias y se complicaron con esas tramas, en esas subtramas, y nosotros los lectores terminamos bien enredados. También Agatha Christie desentierra estremecedoras historias de crímenes y criminales. En ocasiones, un inocente que cumple una condena, que está recluido en un reformatorio o en un manicomio. Esos relatos que son electrizantes doblemente porque juegan con un elemento mágico que es el pasado. En el texto Un triste ciprés, se presentan los hechos desde el pasado, cuando una muchacha está siendo juzgada por asesinato. El recurso es igual que en el caso de los anónimos y en Cinco cerditos, en Cianuro espumoso y en La inocencia trágica. Todos estos son textos. Si ustedes dicen, bueno, si ella tiene más de 80 novelas, ¿por dónde empiezo? Todos estos que estamos nombrando son emblemáticos, son icónicos y los podemos usar para comenzar a leer policiales si no es nuestro género, si no lo habíamos hecho antes, si queremos entrar a ellos sobre seguro. Estos están considerados entre los mejores. En La puerta del destino, que es la última obra de la autora, Tommy y Tuppence Bereford abordan la resolución de un crimen que venía del pasado. Eso también lo hicieron los detectives de Mystic Christie, Poirot y su amiga la escritora Ariane Oliver, y también la famosa señora Marple, que muchos la conocen porque se han hecho series de ella, igual que Poirot. Poirot dio origen a series televisivas, a cine con sus personajes. Agatha Christie es sin duda muy interesante para incluirla en nuestras vidas, muy interesante para leerla. Vamos a hacer otro corto musical, otro bloque de citas de Agatha Christie con la voz de Claudi y seguimos.
intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. 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 Entre letras, sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. El hombre es un animal poco original dentro de la ley en su respetable vida diaria, e igualmente poco original fuera de la ley. Es curioso, pero solamente cuando ves a las personas hacer el ridículo te das cuenta lo mucho que las quieres. Las personas deberían interesarse por los libros, no por sus autores. Las conversaciones siempre son peligrosas si se quiere esconder alguna cosa. Los viejos pecados tienen largas sombras. Ser humilde es tener los pies bien puestos sobre la tierra. Siempre pensé que era mejor escribir sin un colaborador, porque cuando 2 personas están escribiendo el mismo libro, cada uno cree que se está llevando todas las preocupaciones y la mitad de las ganancias. ¿Qué otra cosa hace Agatha Christie? Que si nosotros no leemos ese género, podemos decir: quiero leerlo. Si lo leemos, puedo decir: me gusta o no me gustaba tanto, o no había tomado en cuenta tantos detalles y la voy a disfrutar más, o sí quiero empezar a leer.
porque muchos de nuestros oyentes nos están mandando mensajes muy interesantes, que es el ser de este programa. Han comenzado por algunos de los libros que hemos recomendado y ya les está gustando esto de hacer el esfuerzo de llegar a esos estadios donde la lectura se convierte en parte imprescindible de la vida. Porque como recordamos en cada programa, probablemente lo hacemos mucho, el lenguaje es el switch que enciende el cerebro. Y la manera de tener más lenguaje y por lo consiguiente o por lo tanto un cerebro más encendido y más conectado es tener mucho lenguaje. Y una de las formas que nos hace tener mucho lenguaje es la lectura. Por eso es casi obligatorio que leamos y nos convirtamos en lectores que lleguen a eso no como tarea, no como deber, no porque deben, sino porque realmente lo sentimos y lo vivimos como algo importante en nuestras vidas. Otra de esas cosas interesantes que ella hace son las relaciones de circunstancias entre esas personas, sea porque existen testigos peligrosos, chantajistas que tratan de sacar provecho de lo que saben, sea porque el asesino ha cometido errores que lo obligan a actuar de nuevo, o que el creer que tiene éxito lo envalentona para repetir sus actos delictivos. Lo cierto es que tanto en la realidad como en la ficción los crímenes suelen ir encadenados. Por eso, si seguimos la corriente del malismo, entenderemos que sigue siendo deseable que los malos reciban su castigo. Porque hay muchos jóvenes, muchas personas que están tomando ejemplos de series y de noticieros y de libros que cuentan detalles sobre crímenes perfectos y todo esto. Y sí, nosotros nos modelamos. Llega un punto en que el culpable pareciera una fiera rabiosa cuando los hilos se van cerrando y abandona la prudencia. Eso es otra de las tácticas del escritor de novela policíaca, que es entretejer con las circunstancias reales o ficticias. Y eso hace que se desesperen. Y al desesperarse, normalmente cometen errores u otros crímenes. Hay otro tipo de asesino, calculador y frío, que no tiene reparo en hacer preceder de otros su crimen principal. Es el primero de otros, bien a manera de ensayo o con la intención de crear un ambiente que le ayude a ocultar el hecho más importante. ¿Dónde se oculta un árbol? Mejor sitio, ¿cuál es? El bosque. Todo tipo de combinaciones se pueden dar en la novela policíaca y de hecho se dan dentro de una mente desequilibrada. Dentro de la obra que tratamos se dan casos típicos de tramas como El misterio de la guía de ferrocarriles o Tragedia en 3 actos. Le hemos ido nombrando autores. Les hemos ido nombrando los textos para que ustedes digan, puedo empezar por ese, este yo lo he oído, este lo tengo en mi biblioteca. No queremos decir que no puede hallarse un asesino aislado, pero no es lo corriente en estas historias. El criminal reincide antes o después y también se hacen investigaciones más complejas. En algunos libros el número de cadáveres es estremecedor, como en 10 negritos, que de paso es uno de sus textos más leídos, o Matar es fácil. Y nos queda un interesante aspecto a considerar en las novelas de Agatha Christie. Pero antes vamos a canción, porque precisamente se trata de música.
no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señal a mi alrededor decía cautela. Cuánta estrategia incumplida. Aquella noche sin luna, tú por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. Oh. ¿Quién sabe cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor te está gritando sin demora, sin demora. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan inoportuna. Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Toda persona inteligente debe guardar sus pensamientos para sí misma. Si colocas tu cabeza en la boca de un león, entonces no podrás quejarte un día si él te la muerde. Apresurarse a dar explicaciones es siempre un signo de debilidad. No hay nada más agotador en el mundo que la persona que siempre tiene la razón. Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando los platos. Las mujeres observan de un modo inconsciente 1000 detalles íntimos, sin saber lo que hacen. Sus subconscientes mezclan esas cositas unas con otras y a eso le llaman intuición. La imaginación es un buen sirviente y un mal amo. La explicación más simple es siempre la más probable. Si tus sueños no están destinados a hacerse realidad, es mejor aceptarlo a tiempo y seguir adelante en lugar de enfocarse en las esperanzas rotas. Compréndanme bien, quiero llegar a la verdad. Esta, por fea que sea, es siempre curiosa y resulta hermosa para el que la busca con afán. Venimos de esa música hermosa, de ese gran compositor y lector, que es Jorge Drexler, de esas citas interesantes que hizo a lo largo de su vida Agatha Christie como ser humano. Y habíamos quedado suspendidos, a propósito de la música, en otras de las peculiaridades de la escritura de Agatha Christie. Y es que ella siempre considera e introduce canciones infantiles en esas historias. La mamá de Agatha Christie fue una madre que conocía el folclore y era muy apegada al folclore inglés, al folclore infantil inglés. Y
por eso sabemos que ella de pequeña, que además tuvo varias nanas, había oído muchas canciones de niños y siempre las coloca. En las novelas largas, en las cortas, se basan algunas en esas canciones. El asesino la va tarareando. 5 cerditos, la muerte visita al dentista, los mismos 10 negritos, se basan en tonadas populares. Algunas tienen su equivalente en lengua castellana, mientras que otras no, y bueno, no importa, solo que nosotros nos puede dar el dato de que las canciones infantiles, el tarareo y lo que significa que el personaje la recuerde, son signos y símbolos importantes en la obra de Agatha Christie. Algunas de estas son de mamás que arrullan a sus bebés y en algún oscuro laberinto de la mente psicótica o de ese tenebroso asesino, hay algunas de ellas haciendo un efecto. Quizás sea una buena idea revisar el primero y el último capítulo de los que a ustedes les guste de Agatha Christie, si nombramos alguno de estos, para que puedan detectar eso que quizás no lo habían detectado antes. Notar cómo casual, sutilmente, estas letras están introducidas en los argumentos. Los lectores habían dicho que después de Edgar Allan Poe, todos los trucos para las tramas habían sido utilizados. Será difícil que los escritores de misterio actuales y futuros no estén influidos por Agatha Christie. Christie publicó esas novelas policíacas y publicó obras de teatro, 6 novelas románticas, historias cortas, 2 autobiografías, 2 libros de poesía y un libro infantil, que por cierto lo vamos a buscar. Su obra de teatro La Ratonera es el espectáculo de más larga duración en el mundo. Se estrenó en el 52 y fue representada constantemente en el teatro de su país. Otra de las obras, Testigo de Cargo, tuvo tanto éxito que casi está a la par. Sigue siendo La Ratonera una de las principales. Ella escribió esas 2 autobiografías. Una fue publicada después de su muerte y una resume su vida profesional y privada hasta el 65 y la otra relata sus experiencias en el Medio Oriente porque se casó con un hombre con el cual tuvo que viajar por estos países. Una de las facetas con las que empezamos el programa y con la que ese comentario es el que va a darle fin al programa, es la de la poesía. Ella se dedicó en sus años de adolescencia y durante la Primera Guerra Mundial a hacer poemas y baladas. Bueno, esperamos haber sido de utilidad para que si no les gustaba el género policial, les pueda empezar a gustar, para empezarlo a leer o para continuarlo, para recordarlo o para darse con este género, quizás abrirse a la posibilidad. Los que a veces nos llaman y nos dicen, es que yo todavía no soy lector, quizás con este género pudiera pensar en volverse. Gracias por haber sintonizado nuestro espacio y nos encontramos con Claudia y todo el equipo de nuestra emisora y cada uno de ustedes en nuestro próximo encuentro. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras, un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.